A partir del artículo 2051, se consagra un régimen de mejoras para ser realizadas en los sectores y en las cosas comunes. Para su análisis conviene tener en cuenta dos premisas fundamentales. La primera es que el régimen de mejoras se refiere a las que se llaman mejoras útiles y mejoras suntuarias. Con esto quiero decir que hay que tener en cuenta que las mejoras que se consagran en todo el sistema legal son de 4 tipos y que están indicadas en el artículo 1934. Y se conocen con el nombre de mejoras de mero mantenimiento, mejoras necesarias, mejoras útiles y mejoras suntuarias. Las dos primeras de estas categorías, es decir, las mejoras de mero mantenimiento y las mejoras necesarias, son gastos de conservación. En rigor de verdad, están mal llamadas mejoras porque no producen ningún uso más cómodo, ni más rentable, ni más eficiente. Son, repito, solo gastos de conservación. Estos gastos de conservación entonces no están contemplados en el régimen que se regula a partir del artículo 2051. Los gastos de conservación, es decir, las llamadas mejoras de mero mantenimiento y mejoras necesarias, se deben realizar con el aporte de los copropietarios, que se hace mediante las expensas comunes, y debe llevarlos a cabo el órgano ejecutivo del consorcio, es decir, el administrador. Y para esto no se requiere ningún tipo de asamblea, ningún tipo de decisión, ni ningún tipo de mayoría. Esto hace al funcionamiento habitual del edificio, del consorcio, de la estructura, ¿sí? Entonces, para conservar el inmueble, basta con las directivas que ya el texto legal ha impartido al administrador y con la obligación también impuesta por el texto legal a los propietarios. A los propietarios para que contribuyan y al administrador para que efectivamente realice ese mantenimiento. Ahora, esa es la primera premisa. La segunda se refiere entonces este régimen a las mejoras útiles y suntuarias, es decir, las que permiten un mejor aprovechamiento de los sectores comunes o un aprovechamiento más cómodo. Por ejemplo, puede tratarse de hacer una estructura o una obra nueva en un sector donde originariamente es un jardín o en un sector de acceso, hacer algún tipo de edificación que tienda a brindar mayor seguridad. Entonces, este tipo de mejoras son las contempladas en el régimen que siguen al artículo 2051. Y como principio general, que esta es la segunda premisa, lo que hay que tener en cuenta, es que están prohibidas, que no se pueden hacer mejoras, porque el término mejora induce o lleva a la confusión. Uno tiende a pensar que lo que es mejor para uno es mejor para todos los otros propietarios, para todos los vecinos. Entonces se plantea ¿quién no va a querer vivir en un lugar mejor? Pero el término mejor no es un término objetivo. Lo que puede ser mejor para uno puede no serlo para el otro. No hay algo objetivamente que puede considerarse mejor. Lo que existen son preferencias. Entonces, por ejemplo, ¿es mejor, uno puede preguntarse, tener una pileta de natación en lugar de un jardín? Bueno, a quien le guste la natación va a considerar que es mejor, pero el propietario que no le guste la natación y no tenga ninguna intención en meterse en una pileta, no va a considerar que es mejor tener que contribuir para el costo de la construcción de una pileta.
luego todos los meses tener que contribuir para el mantenimiento de una pileta. Y además verse privado de un espacio que anteriormente era jardín, que quizás tenía flores perfumadas y a este propietario le gustaba pasear por el jardín y sentir el aroma de las glicinas o de los jazmines o de la planta que sea o de la madreselva. Entonces, de ahí que se prohíben las mejoras, ¿sí? Porque no se sabe qué son mejoras, se sabe qué es lo que son preferencias personales. Entonces, cuando un propietario adquiere una unidad funcional en un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal, se obliga a conservar las estructuras existentes, pero no puede ser obligado, ni aún por una decisión mayoritaria, esto como principio general, a contribuir con una edificación que algunas personas consideran que es mejora, pero quizás para el sujeto en cuestión no le resulte ninguna mejora. De ahí entonces que está prohibido como principio general la realización de obras nuevas o de mejoras en sectores comunes. Y se aclara que cuando se dice que está prohibido, no se refiere a una prohibición tajante con consecuencias para el caso de incumplimiento. Por prohibido debe entenderse que solamente pueden realizarse las mejoras si es que existe la unanimidad de acuerdo, de conformidades, de votos favorables, es decir, si están todos los vecinos de acuerdo. Por supuesto, si están todos los vecinos de acuerdo en hacer una pileta, una cancha de tenis o cualquier obra nueva o mejora que consideren que precisamente confiere una mejor utilización, el legislador no se lo va a prohibir, tampoco va a ser de mayor aplicación la norma, puesto que si están todos de acuerdo no va a haber conflicto, no se va a generar el conflicto. Entonces, esa es la segunda premisa, ¿sí? Que las mejoras están prohibidas a menos que se obtenga la unanimidad de votos en una propuesta, en una decisión. Y cuando se refiere a la unanimidad del texto, se refiere a la unanimidad teniendo como base la totalidad de propietarios, no los presentes en una asamblea, sino el total. Todos los propietarios, todos los vecinos deben estar de acuerdo. Y sí se permite de manera excepcional las mejoras que no sean sustanciales, es decir, que no modifiquen las características de un sector común, que siga siendo el objeto al cual pertenece como género, es decir, las mejoras que se permiten para decidir por mayoría no deben afectar la sustancia, es decir, no deben cambiar ese objeto de género, deben conservar las características que hacen que la cosa sea lo que sea. Por ejemplo, si se trata de un jardín, con decisión mayoritaria se puede poner más plantas o menos plantas. O quizás se puede poner un sector con bancos para permanecer, con más bancos o con menos bancos, o con una glorieta o sin glorieta. Pero la existencia de más plantas o menos plantas, de banco o no banco, de glorieta o no glorieta, no hace que deje de ser un jardín. Es decir, se mantienen las características del objeto. Por eso se llaman mejoras que no sean sustanciales, porque sustancia deriva de lo que subyace, substan, de lo que está debajo, es decir, que no se cambia. Si es una pileta, por ejemplo, se le podrá hacer un trampolín, porque con trampolín o sin trampolín no deja de ser pileta, sigue siendo una pileta. Lo que no se puede hacer es anularla como tal, modificar todo y ahora hacer una cancha de tenis, porque se modificó la sustancia. Para ese tipo de mejoras, entonces solamente se requiere la unanimidad para poder hacerlos. Dicho esto, voy a compartir un texto con las normas para justificar o que dan sustento a lo dicho y de paso lo deja más claro.
En la parte superior de la pantalla, entonces, se observa lo dicho en primer lugar, que las mejoras tendientes a la conservación, es decir, las que según el artículo 1934 se las conoce con el nombre de mejora de mero mantenimiento y mejoras necesarias, no requieren ninguna asamblea, ningún voto y ninguna decisión. Estas mejoras se afrontan con la actividad y con el funcionamiento ordinario del edificio, del consorcio. Y repito, para solventarlo se utiliza la recaudación de expensas mediante el aporte de los propietarios y para su ejecución se debe exigir la actuación ordinaria del administrador. Nótese lo que dispone el artículo 2048 al respecto. Cada propietario debe pagar expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes. Entonces, está clarísimo que para reparar se hace con las expensas ordinarias. Y luego el artículo 2067 dispone que el administrador debe atender a la conservación de las cosas y partes comunes. De ahí entonces que las mejoras aludidas en el artículo 2051, 2052 y siguientes se refieren a las mejoras útiles y suntuarias, es decir, que permiten un mejor aprovechamiento, más cómodo o más eficiente. Y estas mejoras se pueden clasificar, según surge de los textos del artículo 2051 y 2052, en mejoras en interés particular o mejoras en interés general. Mejoras en interés particular son las que se realizan a favor o en interés de uno o de algunos propietarios. No es muy clara la norma, porque en el artículo 2052, en el segundo párrafo, se indica que es mejora en interés particular la que solo beneficia a un propietario. No dispone uno o varios, pero debido a la finalidad y debido a la intervención de los restantes propietarios, cabe entenderse que mejora en interés particular comprende las que beneficia a un solo propietario o a dos o tres o un grupo, pero que no sea la totalidad. Y se requiere que solamente pueden ejecutarse, repito, se requiere con la conformidad unánime. Y repito, no se refiere a la unanimidad de quienes se reúnen en asamblea, sino a la unanimidad de todos los propietarios. Se dispone en la última frase del primer párrafo del artículo 2052, que indica que debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. Entonces, por ejemplo, un toldo o un techo que se hace en un patio que es común pero de uso exclusivo, es una mejora que se hace, ¿sí? Es una mejora que se hace en un sector común, pero en interés particular. Y repito, esta mejora solamente puede hacerse con la unanimidad. Luego existen las mejoras en interés general, es decir, que está en sectores comunes y sectores a los cuales además tienen acceso todos los integrantes del edificio, todos los propietarios. Y acá es donde debe distinguirse si la mejora es sustancial o es insustancial. Cuando la mejora entonces es sustancial, repito, modifica la sustancia, es decir, el conjunto de cualidades que hace que un objeto pertenezca a un género determinado, solamente se puede hacerse con la conformidad unánime. Es decir, que si en un jardín se decide hacer una cancha de tenis, se decide hacer una pileta, o se decide hacer, donde antes era un gimnasio, ahora un microcine, sí que se va a cambiar la sustancia, que ese sector común va a dejar de ser lo que es,
se requiere entonces la unanimidad, es decir, la conformidad de todos, con lo cual no hay conflicto. Ahora, cuando la mejora es insustancial, se repite, cuando no se modifican las características propias, como sería colocar un trampolín que permita una mejor utilización de la pileta, que por tener un trampolín no deja de ser pileta, o como sería construir una glorieta en un jardín, que por tener glorieta no deja de ser jardín. Para ese tipo de mejoras, entonces, se requiere la mayoría, ¿sí? Es decir, que este es el tipo de mejora que sí se permite hacer con los votos que se reúnan, por supuesto, en una asamblea, que es el ámbito para proponer, para debatir y para votar. Y se requiere, en primer lugar, la mayoría que dispone el reglamento. En el artículo 2056, más precisamente en el inciso indicado con la letra ñ, se indica que el reglamento debe contener, el artículo 2056, aclaro, es el que fija el contenido del reglamento, y de ahí que en el inciso ñ se indica que debe contener las mayorías que se requieren para las distintas decisiones. Es decir, que en este apartado, en esta cláusula o en este artículo del reglamento que se incorpora de manera necesaria por imperio del artículo 2056, inciso ñ del texto legal, se indica cuáles son las mayorías que se requieren para todas y cada una de las decisiones. Y para el caso en que no se haya contemplado para esta decisión qué mayoría se requiere, entonces rige la mayoría indicada en el artículo 2060 del Código Civil y Comercial, que es la mayoría supletoria, es la que rige para todos los casos no previstos. Es el principio general, que se trata de la mayoría absoluta, es decir, una cantidad de votos que supere la mitad. Generalmente se dice el 51%, o se suele decir la mitad más uno, aunque en realidad basta con que supere la mitad, puede ser el 50,01%, o puede ser la mitad más 0,001. Basta con que supere la mitad, es mayoría absoluta. Pero se aclara que esta mayoría se obtiene con doble cómputo, es decir, que debe superar la mitad tanto la cantidad de propietarios como la sumatoria de los porcentajes o partes indivisas. Es decir, y para poner claramente un ejemplo muy fácil, si son 100 propietarios porque hay 100 unidades funcionales, deben votar favorablemente 51, pero además entre estos 51 deben alcanzar el 51% de porcentajes. Si estos 51 propietarios que votaron a favor no alcanzan, porque son los departamentos de menor valor, no alcanzan a llegar a la mitad más uno de porcentajes, deben sumarse otros propietarios de manera tal que, por poner un ejemplo, votando 55 propietarios a favor, lleguen al 51% de porcentaje. Por eso es la mayoría absoluta con doble cómputo. Y repito, esta es la mayoría que se requiere para las mejoras que no sean sustanciales. El término insustancial no ha sido indicado en el texto legal, pero sí el término sustancial, así que surge por oposición. Leo ahora los artículos. El artículo 2052 alude a las mejoras u obra nueva que requieren unanimidad, es decir, en esta norma se va a consagrar las mejoras en interés general sustanciales y también las mejoras en interés particular. Véase lo que dispone el texto. Si la mejora u obra nueva realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, es decir, se modifica la sustancia, debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. Es decir, todo de acuerdo, de ahí que se excluye la posibilidad de conflicto.
La posibilidad de conflicto se va a originar cuando un grupo de propietarios que no alcanzan la unanimidad pretenden llevar adelante la obra. En ese caso, este grupo no tendrá razón, puesto que basta que uno cualquiera se oponga a esa mejora u obra nueva, que en rigor de verdad no tiene por qué ser considerado mejora, sino que es una modificación, y bueno, para impedir que los demás la lleven a cabo. El segundo párrafo dispone que también requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular, que solo beneficia a un propietario. Es decir, la mejora que beneficia a uno o a un grupo, según el entendimiento que se le da aquí, ¿no? a la mejora u obra nueva. Y luego el artículo 2051 alude a la mejora u obra nueva que requiere mayoría, que se repite en la mayoría prevista en el reglamento, y si el reglamento nada dispone, la mayoría absoluta con doble cómputo del artículo 2060. Dispone lo siguiente: para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas o partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento de la mayoría de propietarios y además previo informe técnico de un profesional autorizado que va a indicar que la estructura es apta para la realización de esa mejora u obra nueva. Dejo de compartir la pantalla. Espero que les haya sido de utilidad el comentario y les doy las gracias por dedicarme su tiempo. Hasta la próxima.